como este. ¿Por qué no los encerraron y tiraron la llave hace mucho, mucho tiempo? Una familia está secuestrada. Tenían el número de la casa, pero nadie llamó. Mi hermana ardió hasta quedar irreconocible. ¿Dónde estaba la policía? Tuvo que ser horroroso. Cuando la policía se enfrenta al auténtico mal, siempre hay un desequilibrio. ¿Cómo no te iba a afectar lo que pasó en este caso? Creo que lo que se merecen es la pena de muerte. Hay personas que no se merecen vivir en el mundo del Señor. El caso de los Perit es la peor de las pesadillas. Una familia está en casa, durmiendo, y de pronto el mal entra y todo su mundo queda destruido. Cheshire, en Connecticut, parece una ciudad sacada de un cuadro de Norman Rockwell. Es un lugar donde los niños pueden jugar en la calle y correr libremente. Cheshire es preciosa. Es una ciudad muy tranquila y pintoresca. Lo peor que te puede pasar allí es que te multen por aparcar mal. Nadie de esa zona cierra la puerta con llave. Es gente muy confiada. Esa zona de Nueva Inglaterra es muy pudiente y los Perit encajaban bien. El doctor Perit era endocrino, uno de los mayores expertos en diabetes del país. El doctor Perit no era solo uno de los mejores médicos de la zona, sino también un líder de la comunidad, igual que su padre antes que él. Eran peces gordos. Cuando William Perit estudiaba medicina, conoció a Jennifer Hawk y se enamoró. Se casaron y poco después tuvieron 2 hijas. Mi hermana, como madre, se volvió muy abnegada y se dedicó a sus hijas. Casi se olvidaba de sí misma y toda su vida giraba en torno a Hayley y Michaela, su vida y sus necesidades. Mi hermano y Hayley conectaban porque eran mayores y atléticos. Michaela y yo éramos las pequeñas. Correteábamos y jugábamos a cualquier tontería. A Michaela le encantaba cocinar, le gustaba el canal Cocina. También le gustaban los animales y se había hecho vegetariana. Hayley tenía 17 años. Le interesaban mucho los deportes y los estudios. Hayley tenía pensado ir a Dartmouth en otoño. Se acababa de graduar en Miss Porter, una escuela para chicas muy prestigiosa, donde estudiaron Jacqueline Kennedy Onassis y Gloria Vanderbilt. También era la estrella del equipo de remo. Hayley estaba floreciendo y madurando. Pero la familia perfecta también tenía problemas. Jennifer luchaba contra la esclerosis múltiple y las hijas Perit hicieron suya la causa de encontrar una cura. Las niñas siempre esperaron que hubiera una cura para la esclerosis múltiple. Hayley estaba muy interesada en seguir los pasos de su padre en el ámbito médico. Estaba interesada en ayudar a la gente a encontrar curas para sus enfermedades. El 22 de julio de 2007, Michaela quería cocinar una cena de precumpleaños a su madre, así que ella y Jennifer fueron al supermercado. Stop and Shop era el supermercado local. Todo el mundo compraba allí. Si aparcabas allí y te quedabas mirando, tarde o temprano verías a todo Cheshire. Jennifer y Michaela Perit aparcaron y fueron a comprar los ingredientes para la cena de esa noche. Jennifer y Michaela, a la que llamaban KK, recorrieron los pasillos comprando comida. A Michaela le gustaba mucho cocinar, quería ser chef algún día. Esa noche iba a preparar la cena y le hacía mucha ilusión. Por eso había ido a la tienda para comprar los ingredientes. Cuando Jennifer y Michaela terminaron la compra, salieron del aparcamiento y se fueron a casa.
Recorrieron las serpenteantes carreteras de Cheshire a través de un bosque y luego empezaban a verse casas enormes con mucho espacio y jardines entre ellas. Ambas fueron a la casa de la esquina, la más grande y bonita. En Cheshire las casas están alejadas unas de otras. Tienen jardines ondulados y eso es idílico. Pero también es perfecto para esconderse y para otros propósitos más perversos. Jennifer y Michaela no tenían ni idea de que las estaban siguiendo. Se bajaron del coche, probablemente mientras escuchaban música, emocionadas por la cena de esa noche. En su casa, la familia Perit disfrutaba de una noche tranquila juntos. Era una cena de domingo bastante típica en casa de los Perit. Cenaron, vieron la tele y luego Jennifer y las niñas se fueron a la cama a leer. El doctor Perit estaba leyendo algunas revistas médicas y se quedó dormido en el sofá. Mientras la casa de los Perit estaba tranquila, dos hombres estaban observando, a la espera. Los dos hombres habían aparcado en un lugar apartado y oscuro. En el asiento trasero había bridas, cuerda y un rifle de aire comprimido. Los dos hombres se pusieron máscaras y salieron del coche. Se acercaron a la parte trasera de la casa. Mientras cruzaban el jardín trasero, uno de ellos vio un bate de béisbol. Lo recogió y se lo llevó. Entraron en la casa por la trampilla que daba al sótano. El plan era atar a todos en las habitaciones del piso de arriba, pero se sorprendieron cuando al entrar en la casa por el sótano se encontraron al doctor Perit dormido en el sofá. Era algo totalmente inesperado. Uno de los intrusos llevaba el bate de béisbol en la mano y tenía que tomar una decisión. Salían de la casa y lo olvidaban o hacían lo que fuera por seguir adelante con su plan. Tomó una decisión que puso en marcha una serie de acontecimientos inconcebibles. Después de una agradable cena familiar en una cálida noche de verano, los Perit dormían en su casa, ajenos al peligro que les acechaba fuera. Dos hombres vigilaban la casa esperando que todos se acostasen para entrar a robar a las 3 de la madrugada. Se llevaron una sorpresa cuando entraron en la casa por el sótano y vieron al doctor Perit dormido en el sofá. El doctor Perit estaba dormido y se despertó cuando un bate volaba hacia su cabeza. Uno de los hombres golpeó al doctor Perit en la cabeza varias veces. Después, lo bajaron al sótano y lo ataron. Con el doctor Perit fuera de juego, tenían rienda suelta para moverse por la casa. Subieron al piso de arriba donde encontraron a las 3 mujeres en la cama. Los intrusos fueron al dormitorio de Bill y Jennifer, donde dormían Jennifer y Michaela. Uno le tapó la boca a Jennifer con la mano y la despertó. El otro se llevó a Michaela a su habitación. Los dos intrusos redujeron a la señora Perit, Hayley y Michaela. Las amordazaron y las ataron a sus camas. Y entonces les taparon la cabeza a las 3 con fundas de almohada. Cuesta imaginar lo aterradas que debieron estar las Perit. Se despertaron de pronto de un profundo sueño y se encontraron con 2 extraños en su casa que las ataron y les vendaron los ojos. No estaban juntas en la misma habitación y no sabían cómo estaba el resto de su familia. Tuvo que ser horroroso.
Con el Dr. Perit inconsciente y las mujeres atadas, los intrusos saquearon la casa en busca de dinero y objetos valiosos. Tiraron muchos muebles por toda la casa. Primero fueron a por lo fácil, las tarjetas de crédito y el efectivo de bolsos y carteras. Luego abrieron una caja fuerte en busca de un buen botín. Se llevaron una gran decepción con lo que encontraron y empezaron a ponerse nerviosos. Los dos empezaron a gritarse. Querían encontrar una caja fuerte con joyas y efectivo. Durante el saqueo encontraron una cartilla bancaria y al ver las cifras se dieron cuenta de que el motivo por el cual esta familia no tenía dinero en casa era porque todo estaba en el banco. Se creyeron que les había tocado el gordo. Los intrusos elaboraron un plan para aprovecharse. Decidieron que harían que Jennifer Perit fuera al banco por la mañana y retirara una gran cantidad de dinero y se la diera. El problema era que el banco no abría hasta las 9. Así que durante 4 horas y media no tenían nada que hacer, aparte de pasar el rato con sus rehenes. Entonces hicieron algo raro. Los intrusos cogieron 2 bidones de gasolina del garaje de los Perit y fueron a una gasolinera para llenarlos usando una tarjeta de crédito que les habían robado. ¿Qué es lo que pensaban hacer con esa gasolina? Uno de los momentos más devastadores de esta historia tuvo que ser cuando los 2 hombres se fueron de la casa y la familia pensaría que su pesadilla había terminado. Creerían que no iban a volver. Pero con las muñecas y los tobillos atados a la cama, no tenían forma de escapar antes de que los intrusos regresaran a casa. Como quedaban varias horas antes de que abriera el banco, los 2 hombres fueron a ver a sus rehenes. El Dr. Perit recuperó el conocimiento, pero estaba muy mareado. Vio a un hombre con un bate de béisbol en la mano, pero no le golpeó. Sino que le dio al Dr. Perit una toalla para que se la pusiera en la herida de la cabeza. El hombre enmascarado entró en la habitación de Michaela. Le quitó la funda de almohada de la cabeza, le quitó la mordaza y le dejó dar unos sorbos de agua. Debía estar aterrorizada. Le volvió a poner la funda de almohada en la cabeza y fue a la habitación de Hayley. La desató y dejó que fuera al baño del pasillo. Ella era fuerte y atlética. Podría haber escapado corriendo de haber tenido la oportunidad, pero tendría miedo de lo que podría pasarle a su familia si ella hacía algo. Así que, como se encontraba dentro de esta pesadilla, volvió a su habitación. Habían pasado horas desde que los intrusos entraron en la casa de la familia Perit. Al salir el sol, hicieron los últimos preparativos para su plan, de llevar a Jennifer Perit al banco y obligarla a sacar dinero. Lo primero que hicieron al poner en marcha el plan fue obligar a Jennifer a llamar a la consulta del Dr. Perit para decir que estaba enfermo y no iría a trabajar. No querían que nadie supiera que algo iba mal. Así que Jennifer Perit llamó e hizo lo que le dijeron. La recepcionista no notó nada raro. Dijo que esperaba que se mejorara y ese fue el final de la llamada. Después de lo que parecería una eternidad, por fin llegaron las 9 y pudieron llevar a Jennifer al banco. Mientras uno de los intrusos iba con Jennifer a sacar dinero, el otro se quedó con Hayley, Michaela y el Dr. Perit. Al lado del mismo supermercado al que fueron el día anterior estaba el banco y el hombre la mandó dentro con instrucciones de no decir nada sobre el secuestro o, si no, mataría a sus hijas. La gente que estaba allí se le quedó mirando al entrar porque tenía muy mala cara. Jennifer hizo lo único que se le ocurrió en ese momento. Al rellenar el formulario, escribió que necesitaba sacar $15,000 en efectivo de su cuenta de ahorros y que necesitaba el dinero porque su familia estaba secuestrada. Si informaban a la policía, matarían a su familia. Los empleados del banco intentaron averiguar qué debían hacer. Jennifer tenía muchísimo miedo de lo que podría pasarles a su marido y sus hijas si daba un solo paso en falso.
La cajera era una chica muy joven, pero primero le dijo que no le podía dar tanto dinero sin la firma de su marido. Mi hermana le contestó que le habían dicho que consiguiera el dinero, que si se lo daba, no harían daño a nadie y que no avisara a la policía. La cajera le dio la nota a la gerente del banco, Mary Lyons, que salió para atender a Jennifer. Mary Lyons dijo que mi hermana parecía aterrada y que sus manos estaban temblando. Otros clientes del banco se dieron cuenta de que algo pasaba con Jennifer. Una mujer llamada Debbie Biggins vio cómo pasaba todo esto y dijo que se notaba el miedo que emanaba de Jennifer Perit. Mi hermana sacó la foto de sus hijas que llevaba en la cartera y se la enseñó a la señora Lyons. Le dijo que eran sus 2 hijas y, como dijo ella, cuando miró a mi hermana de madre a madre, supo que estaba diciendo la verdad. A pesar de lo que decía la nota, Mary Lyons hizo lo correcto y llamó a emergencias, mientras Jennifer seguía en el banco. Emergencias de Cheshire. Me llamo Mary Lyons y soy la gerente de una sucursal de Bank of America. Ahora mismo hay una mujer aquí que dice que su marido y sus hijas son rehenes en su propia casa. Va a sacar $15,000 para llevárselos, pero si se entera la policía, matarán a sus hijas y a su marido. La señora Lyons pudo ver el coche de mi hermana y se lo describió. El hombre está en un coche fuera del banco. La señora Lyons explicó a la policía la situación. Se llama Jennifer Perit, P-E-T-I-T. Está aterrada. Ella no quería llamar a la policía, pero lo estoy haciendo yo. Vale, ¿sigue en el banco? Sí, creo que se está yendo. Está saliendo. Vale, Jennifer Perit vive en el 300 de Sorghum Mill Road y está secuestrada. ¿Su marido? Su marido y su familia están secuestrados. ¿Dijo algo de armas o algo No, así? ha salido, pero no la veo. Espere, ahora la veo. ¿Va hacia el coche? Está andando. Se está metiendo en el coche. Mary Lyons vio a Jennifer Perit marcharse del banco en coche con su secuestrador a las 9:23 de la mañana. Describió a la policía el vehículo. Las sirenas se oían en la distancia. Central a todas las unidades. Acabo de recibir una llamada del Bank of America. Cada segundo cuenta en un momento así. Cuando llegaron los agentes de policía, fueron al sitio equivocado. La policía sospechaba que todavía debía de haber algún problema en el banco. Un inspector va de camino al banco. Así que en lugar de ir inmediatamente a casa de los Perit, fueron al banco pensando que lo estaban atracando. La policía no llegó a ver a Jennifer por 2 minutos. Los agentes de policía discutieron sobre si era un caso real o no. Al parecer fue al banco e intentó sacar dinero, pero una de las cuentas estaba a nombre del marido y entonces dijo que sus hijas estaban atadas en su casa. No sabemos si es verdad o si solo quería sacar dinero del banco. Mientras, llevaban a Jennifer de vuelta a su casa. Mientras volvían a casa, miraría por la ventanilla del coche y vería lo que parecía una mañana normal en Cheshire. Mientras la policía se enteraba de dónde tenía que ir, Jennifer Perit y su secuestrador volvieron a la casa. Metió a Jennifer dentro y cerró la puerta. ¿A1 a D1? Adelante. ¿Habéis oído lo que ha pasado? Afirmativo, vamos. Minutos después de que Jennifer y su secuestrador regresaran a casa de los Perit, la policía llegó al barrio. Llegaron varios coches de policía junto a la unidad de operaciones tácticas porque se dieron cuenta de que esa era una situación con rehenes. Nos estamos preparando y salimos. ¿Cuál era el número? 300. Sorghum Mill Road 300. En el sótano, el doctor Perit estaba recobrando el conocimiento. No tenía ni idea de lo que había pasado, ni si su familia estaba a salvo. Estaba muy mareado. Jennifer gritó y el doctor Perit se despertó. De algún modo, con una fuerza sobrehumana, al ver que su familia estaba en peligro, consiguió soltarse las manos. El doctor Perit estaba furioso intentando escapar para salvar a su familia. Se arrastró hasta la trampilla del sótano, la abrió
y fue a rastras hasta la casa del vecino, que justo estaba fuera. El doctor Perit y el vecino no tenían ni idea de que la policía ya había llegado. Dave. Hay alguien fuera gritando el nombre Dave. Venía de entre la Casa Azul y vuestra posición. Parece que ahora hay alguien cruzando la calle. El vecino del doctor Perit no le reconoció al principio de lo desfigurado que estaba. Uno de los miembros de la unidad táctica lo vio y pensó que podría ser un criminal. De pronto miraron hacia arriba y la policía iba corriendo hacia ellos con armas y todo era muy confuso. La policía no sabía quién era ese hombre que iba arrastrándose por el jardín y el doctor Perit se puso a gritar que las niñas estaban dentro de la casa. Las niñas están en casa. El doctor Perit había escapado y la policía ya había llegado cuando se giraron y vieron que empezaban a salir llamas de la casa de los Perit. Estación C2 de Cheshire, en el aire con una señal 15. Nos han informado de un incendio en una casa, un fuego estructural. La familia Perit había pasado la noche como rehenes en su propia casa. El doctor Perit había logrado escapar, pero su casa estaba ardiendo y su mujer y sus 2 hijas seguían dentro. A las 9:58 la casa ardía en llamas. Tenemos un fuego estructural en la residencia. No sabemos si dentro hay alguien. Los intrusos salieron por la puerta principal. Los sospechosos van hacia el Chrysler. Se metieron en el coche de los Perit, salieron de la entrada y chocaron con un coche de policía mientras estos gritaban que pararan apuntándoles con las armas. ¡Parad ahora mismo! El vehículo está huyendo. Intentaron escapar, pero chocaron con un control de carretera y otros coches, dejando su vehículo inutilizable. La policía fue corriendo al coche y les dijeron que salieran con las manos en alto. Los pusieron boca abajo en el suelo con las manos en la nuca, pero la casa estaba ardiendo muy rápido. Hay un incendio, hay que evacuar la casa. Hasta que apresaron a los hombres, los bomberos no empezaron a apagar las llamas y para entonces era demasiado tarde para que la policía entrara en la casa. A1 a las unidades de la escena. Entrad en la residencia. Central, la casa está ardiendo. Tenemos problemas para entrar. El doctor Perit iba en una ambulancia hacia el hospital. No tenía ni idea de lo que le había pasado a su familia. Cuando apagaron el fuego, la policía se encontró frente a los restos humeantes de lo que había sido la casa de los Perit. Cuando la hermana de mi cuñado me llamó por teléfono, me preguntó si estaba sentada. Así que me preparé para asimilar algo que iba a ser difícil de oír. Me dijo que las habían matado a las 3. Recuerdo que salí al porche y me puse a gritar, no, no, no. Grité porque sentía que si gritaba que no, no habría sucedido. Cuando el doctor Perit despertó en el hospital, se dio cuenta de que, aunque había despertado, la pesadilla no se había terminado. Cuesta imaginar cómo un hombre puede mantener la cordura al enterarse de que ha perdido a toda su familia. La policía arrestó a Stephen Hayes y a Joshua Komisarjevsky cuando intentaban escapar de la casa de los Perit. Tenían a los 2 sospechosos bajo custodia en salas de interrogatorio separadas y empezaron a contar 2 versiones de lo que había pasado y de quiénes eran. Stephen Hayes era un ladrón de poca monta. Consumía drogas, cometía delitos y volvía a la cárcel. Solo tenía 40 años y había estado en 17 instituciones penitenciarias distintas. Joshua Komisarjevsky tenía antecedentes mucho más graves porque había entrado a robar en residencias en plena noche. Eso era lo suyo. Decía que era mejor que la droga.
Sentía como un subidón sexual. Entraba en casa, subía a los dormitorios y escuchaba cómo respiraban los ocupantes. Al parecer, Joshua iba subiendo la apuesta con cada delito. Entró en casa de un policía y le robó el uniforme. A Josh le daba igual lo que robaba. Cometía crímenes contra los habitantes de las casas porque era un depredador de sangre fría. Incluso de joven, Joshua realizó actos criminales que mostraban una retorcida fascinación con el fuego y un comportamiento perturbador. Incendió una gasolinera abandonada en Cheshire y luego se quedó cerca a verlo. El fuego le excitó mucho, así que se escondió en el bosque y se escribió la palabra odio en el antebrazo con un cuchillo de caza. Años después, Joshua Komisarjevsky conoció a Stephen Hayes en una casa de reintegración. Steven le contó a los inspectores que se hicieron amigos, pero habían perdido el contacto hasta unos días antes del robo en casa de los Perit. Steven necesitaba dinero, su madre le había echado de casa, no tenía dónde vivir y podría volver a la cárcel por violar la condicional. Así que Josh decidió ir a la parte más rica de la ciudad para conseguir el dinero. Josh aparcó su furgoneta frente al Stop and Shop y esperó a que salieran compradores para ver quién le cuadraba. Sobre las 6 de la tarde, vi a una madre y a una hija entrar en el Stop and Shop y me fijé en que conducían un coche muy bonito. Seguí a la madre y a la hija a su casa. Así que esa noche, mientras los Perit se preparaban para cenar, Steven escribió a Joshua, ¿sigue en pie? Hayes le contesta que sí y le pregunta, ¿pronto? Y Joshua contesta, para el carro, Hayes. Tío, los caballos del carro quieren desbocarse. Sobre las 10, tomé la decisión de salir y reunirme con el señor Stephen Hayes. Joshua reveló perturbadores detalles que habían llevado a la muerte de Jennifer y sus hijas. Joshua dijo que después de que Jennifer y Steven volvieran del banco, Steven miró por la ventana y vio a un agente de policía. Así que entró en cólera, agarró a Jennifer y la tiró contra la mesa de centro del salón y empezó a estrangularla. Oí ruidos en el sótano y reconocí el sonido de la trampilla que daba al exterior, justo donde estaba el padre. Me puse a gritarle a Steve que el padre se había largado. Joshua sabía que tenían problemas. Vi que detrás de Steve, la madre estaba tirada en el suelo, con los pantalones bajados hasta los tobillos. Durante la investigación, los criminales se dedicaron al cobarde juego de acusarse mutuamente. Steven dijo como si nada, ¿estás listo? Tenemos que matarlas y quemar la casa. Y se puso a echar gasolina por el suelo de la cocina. Encendió una cerilla, cayó en el charco de gasolina y la sala entera estalló en un mar de llamas. La cuestión es que sabíamos que a Joshua le encantaba el fuego. Encender un gran fuego, acelerándolo con gasolina, le pegaba muchísimo. Joshua cogió las llaves del coche y salió de la casa. Los investigadores intentaron confirmar la versión de Joshua de los hechos revisando el contenido de su móvil. Y lo que encontraron en su móvil era espantoso. Había hecho fotos en las que aparecía la hora durante todo el secuestro y en las que salía Joshua abusando repetidamente de Michaela, de 11 años. Entré en la habitación de KK. Y bueno, una cosa llevó a la otra y usé unas tijeras para cortarle la camiseta y la falda. El informe de la autopsia confirmó que la niña de 11 años había sido violada y que las dos hijas habían muerto por inhalación de humo. Fue devastador saber que las últimas horas de Michaela habían sido aún más horribles de lo que nadie hubiera imaginado. Hubo momentos después de que sucediera esta tragedia en los que yo iba a la habitación de mi propia hija, que en aquella época tenía 13 años,
solo tenía un par de años más que su prima pequeña, Michaela. Entraba en su habitación, la veía dormir, la miraba y pensaba, Dios, mi hija tiene una cama muy parecida. No me podía ni imaginar, al verla ahí tumbada, tan dulce e inocente, no podía de ninguna manera imaginármela atada a la cama. Y pensaba que eso era lo que le pasó a mi sobrina pequeña. Era demasiado como para soportarlo. No me podía ni imaginar que eso le pasara a mi hija. Era tan abrumador que sentía escalofríos por todo el cuerpo. Recuerdo que me sentí muy mal por Michaela y fue dificilísimo aceptarlo y creerlo. Joshua Komisarjevsky era un sádico. Llamó a Michaela KK porque así la llamaba su familia. ¿Cómo podía atreverse a llamarla así después de lo que le hizo? Komisarjevsky es un hombre gravemente perturbado después de ver a la señora Perit y a la joven Michaela en el supermercado. Estoy convencido de que se interesó por la niña de 11 años. Cuando se corrió la voz sobre el horrible crimen, los medios acudieron a Cheshire. Un crimen a sangre fría. Estos dos hombres están acusados de destrozar una familia. Fue una historia muy importante a nivel nacional. El país entero no podía imaginar el horror que había sufrido esa familia. Hubo mucha polémica sobre si debían haber salido en libertad condicional o si deberían haberles vigilado durante la misma. ¿Por qué no los encerraron y tiraron la llave hace mucho, mucho tiempo? El público también se preguntaba dónde estaba la policía entre que Jennifer salió del banco y quemaron la casa. La policía estaba allí desde el principio. ¿Por qué no impidieron que incendiaran la casa? Para responder a estas preguntas, la policía convocó una rueda de prensa. Al llegar a la residencia de las víctimas... Y la explicación que dio el departamento de policía de los acontecimientos causó una gran indignación. Después de saber lo sucedido durante el asesinato de las Perit, había que preguntarse qué habría pasado si la policía hubiera llegado antes. Para responder a estas preguntas, la policía por fin convocó una rueda de prensa. Al llegar a la residencia de las víctimas, el primer agente observó a dos sujetos salir de la residencia privada y observó que la residencia privada estaba envuelta en llamas. Según el informe inicial del jefe de policía, los agentes no llegaron a la escena hasta que Steven y Joshua ya habían salido huyendo en el coche de los Perit. La casa ya estaba ardiendo y era demasiado tarde para intervenir. Pero las llamadas a emergencias y los testigos ofrecieron una cronología distinta. Jennifer Perit y su secuestrador, Stephen Hayes, se fueron del banco a las 9:23 de la mañana y volvieron a casa de los Perit, que se encontraba a unos minutos de allí. Solo un minuto después de que llegaran Steve y Jennifer, la policía empezó a llegar. Estoy en Sorghum con Hotchkiss a pie intentando esconderme. Al llegar a la escena, la policía empezó a rodear la casa de los Perit. El jefe de policía dijo que no se acercaran a la casa hasta que llegara él. A uno a las unidades. No quiero que os acerquéis a la casa. Alejaos de la ubicación. En una gran ciudad habrían llamado por teléfono a la casa, contactar con la gente que tenían retenidos a los rehenes y habrían negociado con ellos. En vez de eso, intentaron rodear por completo la casa. Quiero que establezcáis un perímetro y entraremos en acción. Y la policía tardó mucho en establecer un perímetro. Y cuando lo hizo, la unidad táctica se dio cuenta de que no llevaban chalecos antibalas, así que hubo otro retraso. Coge mi chaleco rápidamente. Ya estoy lejos de la furgoneta. Tengo que volver. Ya son las 10 menos 10 y la policía no ha intentado contactar con la gente de la casa.
Tengo 2 números de teléfono. Decidme si queréis contactar con la casa. Tenían el número de la casa y nadie llamó. Justo antes de las 10, la policía descubrió que el Dr. Perit había escapado y estaba herido. ¿Eres policía? Sí. Estoy con Bill Perit, mi vecino. Pasaron 33 minutos entre que una empleada del banco llamó para alertar a la policía de una posible situación con rehenes y que la policía confirmara que una persona de la casa había sufrido daños físicos. A las 9:58 de la mañana, la casa de los Perit estaba envuelta en llamas. Saber que la policía había llegado a la casa de mi hermana antes de las 9:30 y que estuvieron allí hasta las 10 en punto, y todo lo malo que había pasado, las violaciones y la estrangulación, cuando echaron gasolina por toda la casa y le prendieron fuego. Todo eso sucedió en ese periodo de tiempo y no me podía creer que nadie lo hubiera impedido. En su intento de seguir el manual, las fuerzas de la ley no siguieron su instinto que les decía que algo malo estaba pasando en esa casa. Tenían que entrar e impedirlo. Pudieron ser los héroes de la situación, no lo fueron, y no querían hablar del tema. Los familiares de los Perit y los periódicos locales presionaron a la policía para obtener respuestas, pero no ofrecieron ninguna explicación ni ninguna investigación interna. Ni siquiera hablaban con nuestra familia. Mis padres escribieron varias cartas a la policía y nunca les contestaron. Los agentes de policía involucrados en el caso de los Perit recibieron pagas extra por cómo manejaron el caso. ¿En serio? La policía no causó esto, pero podría haber ayudado a evitarlo. Y el resultado hubiera sido muy diferente. Casi una semana después de los asesinatos, se celebró un funeral público por Jennifer, Michaela y Hayley. Acudieron cientos de personas y fue una escena muy dolorosa. Mientras el Dr. Perit se recuperaba de las lesiones que casi le habían matado, empezó a pensar en cómo podía continuar con el legado de su mujer y sus hijas y escribió un panegírico precioso para ellas. Supongo que si podemos sacar algo de las muertes sin sentido de mi preciosa familia, es que todos debemos seguir adelante e intentar vivir con una fe que nos lleve a actuar. Ayudad a un vecino. Luchad por una causa. Quered a vuestra familia. Y continuad con la labor de estas 3 mujeres maravillosas. Septiembre de 2010. 3 años después de los asesinatos comenzó el primero de los 2 juicios. Tardaron 6 meses en seleccionar un jurado porque era muy conocido en la zona. El Dr. Perit fue todos los días hasta que se formó, porque era la cara de su familia y tenía que representarla. Hubo 2 juicios separados. El de Hayes fue primero, que era mi caso. El de Komisarjevsky fue un año después. Eso significaba que tendríamos que pasarnos 2 años yendo a juicios. El Dr. Perit testificó en ambos juicios. Debió ser un suplicio estar en la misma sala que esos 2 tipos. Nunca había hablado de ese día, así que no sabíamos que había vivido en la casa aquella noche. Nunca olvidaré su testimonio. Fue uno de los primeros testigos y mientras testificaba no se oyó ni un ruido. No sé cómo fue capaz de revivir el peor día de su vida. En ocasiones se vino abajo y se puso a llorar. Stephen Hayes y Joshua Komisarjevsky fueron declarados culpables de asesinato y otros crímenes y condenados a muerte. Algunos miembros del jurado no estaban seguros de qué opinaban sobre la pena de muerte, pero después de examinar los hechos del caso solo ven una manera de encontrar el castigo apropiado para que se haga justicia. Al principio no quería que los condenaran a muerte, porque antes esas eran mis creencias. Pero al pensar lo horrible que había sido, que 2 personas prendieron fuego a mi familia mientras estaban vivas, y después de oír los cargos de los que les acusaban, cambié de opinión. El allanamiento de morada por la noche mientras la familia está en casa ahora se considera un crimen violento en Connecticut y hay que tenerlo en cuenta antes de conceder la libertad condicional. Se aprobó una ley sobre eso debido al asesinato de las Perit.
En 2012 la pena capital fue derogada en Connecticut, así que las sentencias de Komisarjevsky y Hayes fueron conmutadas por cadena perpetua sin libertad condicional. En aquella época estaba muy enfadada y no hacía más que pensar en esos hombres que le habían hecho esto a mi familia. Se llevaron a mis únicas primas y a mi única tía, pero prefiero pensar en los recuerdos bonitos que tenemos. A veces, si veo 3 mariposas volando, pienso que podrían ser ellas que intentan estar conmigo. Muchas veces... Muchas veces cuando pasa algo bueno, como cuando me contrataron por primera vez en mi primer trabajo como profesora, recuerdo que salí a la calle y al sentir la luz del sol, pude sentir que estaban conmigo, que se alegraban por mí y era su manera de demostrarlo. Siento que están conmigo. Desde la tragedia, la casa de los Perit se ha transformado. Derribaron la casa, pero el Dr. Perit no vendió la propiedad. Con ayuda de la comunidad la convirtió en un parque en honor a su familia. Es precioso, muy tranquilo, y jamás imaginarías los horrores que sucedieron en ese lugar. Cuando mi cuñado enseñaba a las niñas sobre semillas y flores y eso, le enseñó a Michaela a plantar Don Pedros. Son flores muy prolíficas y bonitas, huelen muy bien y la nombraron la flor infantil del estado de Connecticut en honor a Michaela. Me gusta ver que la vida sigue adelante en su nombre. En los años siguientes a la tragedia de su familia, el Dr. Perit ha intentado rehacer su vida. Ahora se dedica a la política y es uno de los representantes del estado de Connecticut. Siempre pensé que se volvería a casar y eso hizo. Ha tenido más hijos. Tenemos muy buena relación con él y su familia. Hailey, Michaela y Jen se fueron y nunca las recuperaremos, pero siempre estarán con nosotros. Y mi cuñado ha hecho un gran trabajo, continuando con el legado de las 3. Incluso creó la Fundación Familia Perit para asegurarse de que se siga haciendo el bien en su nombre. La historia del Dr. Perit es una historia clásica. Alguien pasa por algo horrible pero intenta sacar algo bueno de ello. Muchos pasamos por cosas en la vida que pensamos que son difíciles y nos preguntamos cómo podremos superarlo. Pero luego te fijas en alguien como el Dr. Perit, que ha sobrevivido a lo inimaginable y sirve de inspiración para mucha gente. Inspirado por su hija Michaela, el Dr. Perit se niega a dejar que los asesinos convictos le arrebaten toda su esperanza. Ella guardaba una cita de Gandhi en su taquilla del colegio que decía: «Sé el cambio que desees ver en el mundo». Los abogados de Joshua Komisarjevsky quieren que se celebre un nuevo juicio basándose en que la policía nunca entregó algunas grabaciones a la defensa. El Departamento de Policía de Cheshire se negó a ser entrevistado para este programa de televisión. Jennifer Hogg Perit, 1958-2007. Hailey Perit, 1989-2007. Michaela Perit, 1995-2007.